Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Durante la pandemia, el auto más vendido en nuestro país ha sido el Versa de Nissan. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI, de abril a junio, la compañía logró colocar en el mercado un total de 9.432 unidades de ese modelo. Si se compara con el año pasado, el dato representa apenas un 50% de 18.735 vehículos que fueron vendidos durante el mismo periodo. Actualmente, Nissan es la compañía con mayor presencia de mercado en nuestro país. Cerró el sexto mes del año con una participación de 20.2%. Sin embargo, las ventas en general de la automotriz japonesa han caído 32.9% en lo que va del año. La firma, al igual que todo el sector, ha sufrido por la pandemia de COVID-19 y hace 2 semanas anunció que despediría a 200 trabajadores de su planta en Aguascalientes. Baker Tilly, tus asesores locales con respaldo internacional, presenta la entrevista empresarial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eliel Amaya y a Pedro Canaval, socios de comercio exterior en Baker Tilly, en México. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por cierto, recordarle que nos puede ver en Imagen Multicast porque también están vía Zoom. Y antes de entrar de lleno con la coyuntura, digamos, los sectores regionales y ganadores en el marco del TEMEC, quiero enviar una gran felicitación a Manuel Aguilar, el socio y director de Baker Tilly, porque hoy es su cumpleaños. Estimado Manuel, te mando un gran abrazo de parte, evidentemente, de todo el equipo aquí en Imagen. Y Eliel, comenzar justamente por entender cuál es el contexto en el que está dando la visita de Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Bueno, a las 2 de la tarde ya tendría el encuentro con Donald Trump. ¿En qué contexto se da este encuentro? Muchas gracias, Rodrigo. Pues primero que nada también me uno a la felicitación. Y bueno, pues el contexto, al menos lo que nos han dejado saber, tiene que ver justo con el TEMEC, la entrada en vigor del TEMEC y el resultado que se espera de este tratado. Y dejo que Pedro comente un poco más sobre este tema. Por supuesto. ¿Y cuáles dirías que son justamente las industrias más beneficiadas en el TEMEC? Hay varias redefiniciones, evidentemente el sector automotriz pues es el corazón del antiguo Telecán, pero hay otras zonas, áreas que pueden potencialmente verse beneficiadas. ¿Cuáles identificas, Eliel? Por supuesto, mira, efectivamente, automotriz es uno, y bueno, todo el mundo hemos hablado ya de automotriz y de cómo se va a ajustar nuevamente esta industria a lo largo de las 3 naciones. Sin embargo, me parece destacarle el hecho de que las modificaciones promueven la protección a todo lo que tiene que ver con el intelectual, marcas y patentes, y esto va a ser aprovechado por otras industrias como es la industria farmacéutica. Ahora lo que vamos a ver es un crecimiento importante en esta industria, que va de la mano también con la industria química. Y bueno, un poco más adelante te vamos a platicar también de negocios nuevos que se van a ver fortalecidos con la estructura de este nuevo tratado. Y mi estimado Pedro, ¿cuál dirías tú que es el contexto de la visita? Bueno, pues muy interesante, Rodrigo. Yo creo que, como bien lo has estado comentando últimamente, este va a ser un viaje pues de primeras cosas de muchos, ¿no? Primeras veces de muchas cosas, primeras veces que nuestro presidente viaja en avión comercial, por ejemplo. Ya desde ahí los simbolismos empiezan a marcar la diferencia. Obviamente tenemos un tratado diferente, claro, 34 capítulos, ahora son más. Hay capítulos a los cuales hay que ponerle atención muy especial. Yo, de los 34, obviamente todos muchos son importantes, pero, por ejemplo, va a estar seguramente muy enmarcado el capítulo laboral el día de hoy. Seguramente también el tema de la reglamentación de origen para el contenido norteamericano de los productos. El tema de la solución de controversias, los mecanismos para solucionar las controversias seguramente también va a estar sobre la mesa. Y pues a diferencia de nuestro tratado de libre comercio con América del Norte, el ya muerto Telecán, que tenía como objetivo facilitar el comercio entre 3 países, yo hoy lo que veo es el arranque de la consolidación, no del comercio entre 3 países, sino la construcción
construcción o la consolidación de un bloque norteamericano que va a hacerle frente a otros mercados, al mercado asiático, al mercado europeo, en fin, seguramente el marco referencial que estaremos viendo es este. Claro, hay algunos temas controversiales porque no puedes mandar un mensaje claro de un bloque norteamericano mientras construyes un muro, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que van a ser los puntos en los que nos vamos a tener que fijar muy bien. No está sobre la mesa el tema de migración, cosa también interesante que en algún momento se tendrá que tocar. Entonces, esto de construir un bloque norteamericano, la visita de un presidente mexicano de manera diferente, con primeras veces, como has dicho tú, de muchas cosas, va a ser un día sumamente interesante en el cual vamos a estar pegados todos a la televisión viendo cualquier detalle, cualquier movimiento que nos dé señales de una mejor operación de la consolidación comercial del bloque, ¿no? Entonces, yo vería este contexto general, Rodrigo, como dice Eliel, vienen sectores beneficiados más que otros, vienen regiones y estados, tanto del lado norteamericano, por supuesto del lado canadiense, no hay que olvidar también, y las regiones en México, dependiendo de las industrias donde están establecidas las plantas. Yo creo que el tema de la industria terminal automotriz ya está sobrediagnosticado, porque todos hemos hecho análisis y todos estamos de acuerdo que va a ser pues la gran palanca de reactivación económica de la región, de los tres países, y mucho más Estados Unidos y México, pero hay otros que se nos están escapando y que seguramente van a ser muy relevantes. Yo me pondría un poco a hablar de estados, ¿no? No sé, Rodrigo, ¿tú qué opinas? Seguramente los estados y las industrias que están establecidas en los mismos van a ser dignos de análisis muy especial por parte de los especialistas en inversiones, en la instalación de nuevas plantas, el traslado de cadenas de suministro, quizá de Asia hacia México, que es lo deseable, seguramente alguna parte de los procesos productivos en las mismas plantas de Estados Unidos se calcule que terminen en nuestro país. En fin, yo creo que esto da para un análisis mucho más preciso en materia de industria y en materia de estados, para que inclusive los mismos estados de nuestro lado potencialicen las condiciones para ofrecer a los inversionistas mejores condiciones de estancia en nuestro país. Entonces, vamos a ver algo interesante, y el grupo de empresarios que acompañan al presidente, yo creo que también es digno de que lo tengamos en el foco para ver dónde pudieran estar las prioridades y sobre todo dónde van a estar los consejos por parte del sector empresarial hacia nuestro presidente. Sí, como mencionas, Pedro, por ejemplo, entidades, las ya conocidas que tienen plantas automotrices o zonas de manufactura relevantes, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, obviamente Aguascalientes, Jalisco, Monterrey, Coahuila, en fin, digamos que la parte centro-norte del país sobre todo, no recuerdo, bueno, Cuernavaca evidentemente hay una planta pequeña de Nissan en Cibac, pero en general, digamos, pues todo está centrado en la parte media y alta del país, y ver cómo esto si se va a buscar conectar, digamos, a la parte sur-sureste, que no ha estado típicamente conectada al Telecán, a la parte, digamos, de la relación con los Estados Unidos, en términos quizás Quintana Roo en los servicios, que bueno, hablando geográficamente, pues ni siquiera está un poco al norte si lo vemos en el paralelo de la ciudad, pero siendo uno de los ejes importantes del presidente, más allá de las grandes obras de infraestructura que está construyendo, el tren y la refinería, pues también sería deseable que se vaya reactivando esa otra parte. Y en ese lado, Eliel, ¿qué nuevas áreas y negocios se ven, digamos, con la entrada en el TEMEC? Lo he planteado en varias ocasiones porque cuando entró en vigor en el 94, pues nadie anticipaba que el sector automotriz mexicano se iba a convertir en este potente motor muy competitivo a escala global. Y ahora, ¿cuáles serían, digamos, esos negocios que hoy no son tan visibles y que lo pudieran ser? Por supuesto, mira, el primero que es súper destacable, pues tiene que ver con la creación de valor, todo lo que va relacionado con creación de propiedad intelectual, todo lo que va relacionado con esta cobertura amplia que está haciendo el tratado
a derechos de autor. Entonces, sobre eso tenemos que construir, y una forma práctica y una forma eficiente donde va a haber, digamos, un terreno fértil para la zona del TEMEC, es el comercio a través de plataformas digitales. Toda el desarrollo que se tiene que hacer para efectos de empezar a subir cualquier negocio a una plataforma digital y promover las plataformas digitales que actualmente existen, pues va a ser pues algo benéfico para todos los países, y que el tratado ya lo contempla. Incluso platicábamos en alguna intervención que tuvimos hace unos días que México ya hizo las modificaciones relevantes en este contexto dentro de la legislación local. Incluso hoy por hoy ya existe la obligatoriedad por parte de las plataformas digitales para hacer la retención del ISR y del IVA que se genera en estos negocios. Entonces ese es lo primero que vamos a ver desarrollarse. Por supuesto. Eliel, te voy a tener que interrumpir porque tengo que hacer un corte, pero regresando nos sigues contando este componente importante, por supuesto, la parte de plataformas digitales que se vuelve esencial y que yo justo ahí veo un potencial de crecimiento enorme, lo que tiene que ver con electrónicos, que ahí México no agrega tanto valor y que podría claramente hacerlo, sobre todo en esta reorientación, como ya decía Pedro al principio, de bloques económicos en donde, como no se había visto pues desde la caída del muro, en donde justamente tienes un Estados Unidos mucho más proteccionista que va definiendo bloques contra Europa, que ahí hay conflictos pendientes de resolver, sobre todo y pensando si Donald Trump se reelige, y por supuesto con Asia y la reconfiguración que se está dando con respecto a China. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. En un solo día, el gobierno de los Estados Unidos destinó más de $2,000 millones para combatir el COVID-19. La Secretaría de Salud de la Unión Americana firmó un contrato con la farmacéutica Novavax por $1,600 millones, con el objetivo de que en enero del próximo año tenga listas 100 millones de vacunas para el coronavirus. Este acuerdo forma parte de la iniciativa Operation Warp Speed de la dependencia y es el más grande que ha otorgado hasta la fecha. Novavax es una farmacéutica estadounidense fundada en 1987 que se dedica al desarrollo de vacunas. Sus acciones registraron un avance de 38.60% luego de la noticia. Otra empresa, Regeneron Pharmaceuticals, recibió un contrato por $450 millones por parte de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, con el objetivo de que acelere sus estudios de una medicina que pueda prevenir el COVID-19. Hasta ahora hay un total de 140 empresas registradas en la Organización Mundial de la Salud buscando una vacuna para la enfermedad. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Eliel Amaya y Pedro Canaval, socios de comercio exterior en Baker Tilly. Eliel, nos estabas contando justo de pues las áreas nuevas en donde habrá oportunidades a propósito de las redefiniciones en el TEMEC. Evidentemente, plataformas digitales es un componente clave. Efectivamente, y justo estaba por apuntar que el hecho del desarrollo de las plataformas digitales, si bien hace una apertura a un mercado mayor, lo que sucede para la entrega de productos es bien interesante, lo cual va a llevar a un desarrollo específicamente en todo lo que tiene que ver con la entrega del producto. En este caso, lo que hemos visto, como ejemplo, podemos citar algunas de las plataformas de venta a clientes, pues se pulveriza la logística para la entrega. Sin embargo, la siguiente etapa de las plataformas digitales van a ser los negocios business to business, que hoy no es lo común, donde puedes hacer un pedido de materias primas y a través de la misma plataforma este pedido se confirma y te entregan, pues imagínate, un contenedor de materia prima para poder hacer los productos que necesitas. Entonces, la siguiente parte del desarrollo va precisamente enfocado a todos estos prestadores de servicios logísticos que van a estar ligados al desarrollo de las plataformas tecnológicas. Esa va a ser una línea que vamos a ver creciendo y que ahí el reto para México sigue siendo el tema de infraestructura. Por supuesto. Pedro, ¿cuáles son las áreas de negocio que observas a propósito del TEMEC? Las nuevas áreas, obvio. Sí, fíjate, Bruno, que yo creo que
hay que diagnosticar cuáles, pero siempre tomando en cuenta las industrias, que acaba de contar ya bien, y las regiones o los estados. Y yo creo que hay un dato muy interesante que no debemos perder. ¿Cuáles son los estados norteamericanos que se van a ver más involucrados en la operación del TEMEC, o más beneficiados, por llamarlo de alguna manera? Los primeros 5 son Texas, California, Nuevo México, Michigan y Dakota del Sur, ¿no? Y si los traspolamos a las industrias que son más importantes o que tienen más volumen de comercio, estamos hablando de equipo de cómputo, componentes electrónicos, estamos hablando de transporte, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de químicos, estamos hablando de hidrocarburos y gas y otros más por ahí, pero esto sería como el gran bloque. Y del lado mexicano, si contrastamos nuestros 5 estados más interactuantes con Estados Unidos, encontramos Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. Obviamente hay otros más. Curioso es que el estado más del sur de México que interactúa con Estados Unidos, que es Puebla, ocupa un 9º lugar por allá ya media tabla, sobre todo por el tema de la industria automotriz. Pero si contrastamos, pues yo también las industrias, ya como son muy parecidas, porque del lado mexicano lo que nosotros exportamos más hacia Estados Unidos, estamos hablando de transporte, que es principalmente vehículos, también equipo electrónico, equipo de cómputo, estamos hablando de maquinaria, y estamos hablando también de productos de petrolíferos, gas y un tema importante también de productos agrícolas. Entonces, si nosotros entramos en estas industrias y en estos estados y regiones, la estrategia es que nos podemos dar cuenta de dónde van a estar las oportunidades más importantes y cómo vamos a tener que rediseñar la cadena de suministro y la cadena de proveeduría. Como bien comentó ayer, estamos en una transformación de los mecanismos de entrega, de manejo de la mercancía. Ya el tradicional medio de transporte, pues a lo mejor se conserva, pero se va a venir acompañado de las plataformas digitales y temas muy fuertes que se están tocando en materia, por ejemplo, de propiedad industrial y propiedad intelectual, que es algo a lo que se le ha estado poniendo mucha atención para combatir pues la piratería y el robo de propiedad industrial, ¿no? Yo creo que todos los que nos escuchan, que interactúan con plataformas electrónicas de comercio, ya se dieron cuenta que se están reteniendo ya impuesto de la renta y el IVA cuando se hace la enajenación de productos nuevos. Entonces esto también hay que considerarlo en el costeo, porque era como un campo muy cómodo, ¿no? Meter los productos en una plataforma de comercio digital, la entregabas por mensajería, y pues había un punto ciego ahí en cuanto al ISR y a IVA que no se estaba generando, y pues el costeo era más bajo y la utilidad por lo tanto más alta. Entonces, todos estos factores deben de ser considerados para armar una estrategia adecuada, sobre todo cuando también hay muy probablemente impuesto general de importación que tomar en cuenta, cuotas compensatorias y cosas que van a tener que proteger al bloque regional norteamericano, como hemos venido comentando, sobre todo de otros mercados, como el asiático, que es muy agresivo en cuanto a precios y que puede generar pues una distorsión en los mercados. Y el componente de la región, hablando por ejemplo de vehículos, que se eleva al 75%, pues es el indicador muy claro de que se tiene que cuidar los componentes de los productos norteamericanos. Sí, sin duda, y además será interesante ver qué tanto florecen las microempresas en México, las pequeñas empresas en estas nuevas plataformas digitales, porque claramente la estructura de costo por fuerza tendría que ser más competitiva, pero justo en mi experiencia cuando compro a través de internet, pues lo que veo es que muchos de los productos están más bien radicados en Estados Unidos, se importan a México, y me parece que habrá oportunidades interesantes para emprendedores mexicanos en términos de situar sus pequeños negocios en estas plataformas de manera muy visible y proveer a Estados Unidos. Creo que puede ser un punto importante. Pues agradecerle a ambos que me hayan acompañado, contarles que en este momento está el presidente de nuestro país ahí en el monumento a Abraham Lincoln en el Mall de Washington DC, entregando esta ofrenda floral. Y bueno, pues tiempos históricos interesantes que tendremos que estar observando, pero gracias por comentar obviamente lo importante también que es pues en un tratado México, Estados Unidos y Canadá los aspectos de negocios que seguramente seguiremos conversando. Les agradezco a ambos.
Igualmente, Rodrigo, gracias. Que tengas muy buen día. Y nuevamente reiterar la felicitación de cumpleaños a Manuel. Ahí escuchamos a Eliel Amaya y a Pedro Canaval, socios de Comercio Exterior en Baker Tilly, México. Baker Tilly, tus asesores locales con respaldo internacional, Presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.